Ahora, en el capítulo 22, encontramos las abominaciones de Jerusalén, y aquí se nos da una lista de ellas. Leamos los primeros 2 versículos. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Tú, hijo de hombre, ¿no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre, y le mostrarás todas sus abominaciones? Aquí se le llama la ciudad derramadora de sangre. Ahora eso es lo que Isaías dijo en el primer capítulo, versículo 21. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Así habla él de Jerusalén. El Señor Jesucristo lloró sobre la ciudad y dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y después de todo, ¿no mataron ellos al mismo Señor Jesucristo? Ellos lo entregaron a los romanos, quienes le dieron muerte. Y fue Esteban el que les dijo, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. El Señor dice aquí que esta es una ciudad derramadora de sangre. Y luego Él dice, he aquí que los príncipes de Israel. Él está hablando, por supuesto, acerca de los ciudadanos que se encuentran allí y de los príncipes. Y luego los menciona una vez más en el versículo 27 de este capítulo 22 de Ezequiel, donde dice, sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y el apóstol Pablo advirtió a la iglesia de los lobos con piel de oveja. Ellos se encuentran allí hoy, digamos de paso. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata su presa. Los profetas mentirosos estaban diciendo que todo andaba bien, que las cosas no podían ser mejor. Y en el versículo 26, o el versículo anterior al que acabamos de leer, dice, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Jerusalén es juzgada ahora. ¿Por qué? Porque es llamada la ciudad derramadora de sangre. Eso es a causa de los príncipes, de los profetas y de los sacerdotes. Luego los versículos 30 y 31 de este capítulo 22 de Ezequiel dicen, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramaré sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Amigo oyente, yo no sé en cuanto a usted, pero yo le doy las gracias a Dios de que Él halló a un hombre que pudiera ponerse entre mi pecado y un Dios santo. Y esa persona es el Señor Jesucristo. Y Dios nos ve a nosotros en Él. Estoy muy agradecido por ese hombre que ocupó esa posición, que se colocó en esa brecha hoy. Amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Que el Señor bendiga su vida en gran manera, es nuestra ferviente oración. Llegamos hoy al capítulo 23 de este libro de Ezequiel, y esperamos que usted tenga su Biblia a mano y que pueda encontrar pronto este capítulo. Ahora, la sección en la cual nos encontramos, que comenzó allá en el capítulo 21, ha sido algo bastante sobresaliente, porque estas son las últimas profecías en cuanto al juicio que se acercaba sobre la nación de Israel. Los mensajes de Ezequiel al comienzo eran para las 2 primeras delegaciones que habían ido en cautividad, porque esa gente mantenía la creencia que Dios nunca destruiría el templo. Ese era su santuario, su gloria se había encontrado allí, y ellos sabían eso y se mantenían pensando de la misma manera. Y los profetas mentirosos les animaban a que continuaran creyendo así, y les habían hecho pensar que no era necesario que ellos regresaran a Dios, que abandonaran la idolatría y que se alejaran de sus malos caminos. Así es que ellos seguían de la misma manera. Y los profetas falsos continuaban fomentando eso. Ahora, una de las cosas más sutiles que tienen lugar hoy es que una gran cantidad de hombres son elogiados aún antes de morir, y también durante su sepelio, y muchos de ellos han sido impíos blasfemos. Pero hay algunos predicadores que, por así decirlo, los empujan hacia el cielo,
y lo hacen sin considerar lo que Dios piensa en cuanto a esto. Y la verdad es que creemos que hay que tener cuidado en cuanto a lo que decimos de esas personas, porque los profetas falsos estaban haciendo la misma cosa en aquellos días. Y cuán trágico era eso, amigo oyente. Y las personas que no son salvas y que escuchan un mensaje en un sepelio tienen la idea de que por su poquita bondad, y la miden por la vida de alguna persona que ellos conocen y que es un gran pecador, entonces piensan que no necesitan un Salvador. Amigo oyente, tememos que muchas veces el mensaje del Evangelio se presenta en un lugar lleno de creyentes y no se presenta en un lugar donde debería ser presentado cuando un hombre está en el mundo. Y en especial en un sepelio o hablando ante un grupo de personas que no son salvas, el predicador no presenta su mensaje como debiera presentarlo, sino que lo presenta de manera que agrade a la gente que le escucha. Este hombre Ezequiel ha estado diciendo las cosas tal cual son. Deberíamos decir dos cosas que ya hemos visto en estas profecías tan destacadas. Usted recordará que en el capítulo 20, él dijo una profecía en cuanto al Negev. Esa es la parte sur del país, cerca de Beerseba, toda esa zona. Era una profecía que decía en parte, «He aquí que yo enciendo en ti fuego, el cual consumirá en ti todo árbol verde y todo árbol seco». Bueno, cuando uno pasa por ese lugar puede ver que allí no crece absolutamente nada. Está completamente desértico. No hay ninguna vegetación de importancia en ese lugar. No es posible hablar de un bosque porque no hay nada en esa sección, en esa parte del país. ¿Qué fue lo que sucedió allí? Dios juzgó, amigo oyente. Y cuando usted observa esa zona, puede darse cuenta que Él hizo una tarea bastante completa cuando juzgó ese lugar. Luego vimos en el capítulo 21 esa profecía en cuanto a que no habrá nadie que ocupara el trono de David hasta cuando llegara el Señor Jesucristo. Y eso fue lo que el ángel quiso decir cuando hablando con María dijo, «Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre». Aún en la época de Navidad es bueno tener cerca de nosotros las palabras del profeta Ezequiel para saber de qué está hablando el ángel. Necesitamos la información que dan estos profetas y que nosotros creemos es algo muy útil en la actualidad. Luego en el capítulo 22 vimos en nuestro programa anterior que el Señor llamaba a Jerusalén ciudad derramadora de sangre. Usted puede ver lo que cuenta la historia y descubrirá que esto que el Señor dice es correcto. Y esta era su ciudad. La ciudad que Él amaba porque Dios había dicho que su ojo estaba constantemente sobre ella. Y a causa de su amor, Él juzgó a la ciudad. Ahora en el capítulo 23 encontramos algo que es muy interesante. Y aquí tenemos nuevamente a Ezequiel representando una parábola y presentándola de esa forma tan peculiar que tiene este profeta. Es la parábola de dos hermanas. Para comenzar, eso llama la atención, y más aún, una de ellas se llamaba Ahola y la otra se llamaba Aholiba. Creemos que cuando él comenzó a presentar esta parábola, la gente comenzó a sonreír. Quizás se decían unos a otros, ¿a dónde va este hombre con una historia así? Bueno, él les va a presentar ahora una parábola en este capítulo 23, y veamos qué es lo que el versículo 1 dice. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. Eso ya es familiar para nosotros. Ezequiel no inventó esto que va a contar. Dios le dio a él este mensaje. Y en los versículos 2 y 3 leemos, Hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una madre, las cuales fornicaron en Egipto, en su juventud fornicaron. Allí fueron apretados sus pechos, allí fueron estrujados sus pechos virginales. Ellas ya no eran vírgenes, sino que se habían convertido en rameras. Ahora, ¿de qué está hablando aquí? Bueno, escuche lo que dice en el versículo 4. Y se llamaban la mayor Ahola y su hermana Aholiba, las cuales llegaron a ser mías, y dieron a luz hijos e hijas, y se llamaron Samaria Ahola y Jerusalén Aholiba. Ahora, ¿de qué está hablando aquí? Samaria Ahola. Es decir, el reino del norte de Israel es Ahola, y Jerusalén, Judá en el sur, es Aholiba. Bueno, otra vez nos preguntamos, ¿de qué está hablando aquí? Bien, es necesario notar el significado de sus nombres. El significado de Aholiba, o sea, Judá y Jerusalén, el reino del sur, es este. Mi tabernáculo en ella. ¿Y quién está diciendo eso? Dios lo está diciendo, amigo oyente. Dios está diciendo, mi tabernáculo en ella. Es decir, estaba en Jerusalén, en el reino del sur. Allí se encontraba ese maravilloso templo de Salomón. Para la construcción del templo se utilizó como modelo al tabernáculo del desierto, y allí era donde la gente se acercaba a Dios.
Algo maravilloso. Pero veamos qué significa Ahola. Bueno, quiere decir la que posee un tabernáculo. El reino del norte se había rebelado, y usted recuerda que Jeroboam había colocado 2 becerros de oro, uno en Dan y el otro en Betel. De esa manera trataba de evitar que la gente fuera al sur. Era algo muy fácil para la gente en el reino del sur y para los profetas de allí decir, Dios va a juzgar a esos becerros de oro en ese lugar. Y por cierto que lo hizo. Pero, ¿qué podemos decir en cuanto al reino del sur? Él también va a juzgarlo, porque la gente de allí estaba pasando nada más que a través de un rito, de una religión muerta, y ellos pensaban que estaban bien con Dios, aun cuando estaban viviendo en el pecado. Y en el día de hoy, amigo oyente, una de las cosas que está cortando el nervio de la vida espiritual, aún en las iglesias cristianas y fundamentales, es las vidas de algunos de sus miembros. Hay personas que dicen, bueno, yo soy salvo por gracia. Y por cierto que es así. Esa es la única manera de llegar a ser salvos. Sabemos eso. Si Dios no estuviera salvando por gracia, entonces yo no podría ser salvo de ninguna manera. Pero esto no quiere decir que usted no deba vivir para Él. Esto no quiere decir que Él no le va a juzgar. Y esto, amigo oyente, tampoco quiere decir que usted pueda matar la vida espiritual de una iglesia. Aquí tenemos el nombre de 2 muchachas a las cuales debemos conocer, Ahola y Aholiba. Creemos que con esos nombres ellas llamaban mucho la atención. Se cuenta la historia de un campesino que tenía su burrito para hacer las tareas del campo. En cierta ocasión él tenía que hacer un viaje y ensilló a este burrito y lo juntó a su carro, y justo antes de partir tomó una vara de buen tamaño y le dio un golpe en la cabeza al burro. Y un amigo que se encontraba con él allí le preguntó, ¿por qué le pegas así al animal? El animal no había hecho nada. A lo que este campesino contestó, bueno, siempre hago eso para que me preste atención antes de partir. Ahora, ¿por qué está haciendo Ezequiel esto aquí? Porque él está tratando con gente que tiene una cabeza bastante dura. Dios dijo eso, y él hace esto para llamar su atención. A veces uno critica a predicadores que usan mensajes o temas sensacionales. Sin embargo, tenemos gran simpatía por ellos. ¿De qué otro modo va a lograr uno que la gente le preste atención? Porque a la gente no le gusta escuchar el mismo mensaje una y otra vez. Hay algunos que cantan, dime la antigua historia, pero en realidad no la quieren escuchar. Quizá quieren que uno se la cante, pero por cierto que no la quieren escuchar. Así es que este hombre utiliza unos métodos bastante raros, digamos. Y en el versículo 12 de este capítulo 23 que estamos considerando, habla en cuanto a los asirios y dice, se enamoró de los hijos de los asirios sus vecinos, gobernadores y capitanes, vestidos de ropas y armas excelentes, jinetes que iban a caballo, todos ellos jóvenes codiciables. Esta declaración que encontramos aquí es algo bastante fuera de lo común. Este capítulo 23 se refiere a un hecho histórico que tuvo lugar cuando el rey Acaz se encontraba en el trono. Si usted quiere, puede leer el segundo libro de Reyes, capítulo 16, versículos 10 al 20, y puede ver allí el relato de este incidente, cómo él fue a Damasco a encontrarse con el rey de Asiria, Tiglat-Pileser. Allí el rey vio un altar y pensaba que era una de las cosas más hermosas que él había visto. Así es que envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar para que él hiciera uno igual. Amigo oyente, él buscaba esta clase de cosa tratando de mejorar la adoración, como si esto tuviera algo que ver con las almas de los hombres. Bien, Dios se dio cuenta de esto y él juzgó ese reino del norte por eso. Ahora aquí tenemos la invasión de Babilonia que iba a tener lugar muy pronto. No había ninguna alternativa. Y uno descubre aquí que él está juzgando a los reinos del norte y del sur porque ambos se habían apartado del Dios vivo y verdadero. El uno se entregó abiertamente a la idolatría, mientras que el otro reino pretendía adorar al Dios vivo y verdadero. Amigo oyente, creemos que sería algo bueno para la gente de Dios y para todos nosotros ver lo que dice el apóstol Pablo. Él dice, examinaos vosotros mismos si estáis en la fe. Ahora alguien quizá diga, ¿no creen ustedes en la seguridad del creyente? Por cierto que creemos en eso, pero también creemos en la inseguridad de quienes se quieren pasar por creyentes. Es necesario que nos examinemos a nosotros mismos. Amigo oyente, cuando usted va a la iglesia, ¿usted en realidad adora a Dios? ¿Qué es lo que significa el Señor Jesucristo para usted? Cuando estudiamos el libro de Cantar de los Cantares de Salomón, fue algo realmente hermoso. Nos ayudó a acercarnos mucho más a la persona de Jesucristo y a amarle a Él y a servirle.
¿Cuán cerca está usted, amigo oyente, de Él? ¿Le ama usted en realidad? Él no quiere que usted le sirva a Él, a no ser que usted le ame. Él le preguntó a Simón Pedro, ¿me amas más que estos? Y no fue sino hasta cuando él le pudo contestar eso que el Señor Jesucristo le dijo, apacienta mis corderos. Ahora te puedo usar. Eso es lo más importante de todo.